En la clase pasada estábamos viendo la definición de la distancia de un punto en conjunto y la distancia entre dos conjuntos. Entonces hoy vamos a ver propiedades de este tipo de situaciones. Bueno, entonces pues la primera que vamos a ver es una desigualdad importante que también tiene que ver con cosas de continuidad que vamos a ver más adelante. Entonces lo anoto por acá. Entonces, proposición. Entonces, sea x de un espacio métrico. Si x de un espacio métrico A un subconjunto de x no vacío. Y x y y subconjuntos, y x y y puntos en x. ¿Sí? Entonces, la distancia de x a A menos la distancia de y a A es menor o igual que la distancia de x a y. Aquí lo que está diciendo básicamente, si le da otra interpretación, lo que está diciendo es que la distancia de un punto a un conjunto es una función continua. De hecho, es una función algo así como Lipschitz continua. Pero bueno, eso lo vamos a enunciar más adelante cuando veamos funciones continuas. Entonces vamos a ir, ahorita vamos como generando la base para poder decir ejemplos cuando lleguemos a funciones continuas. Ejemplos de funciones continuas en general en espacios métricos. Bueno, entonces la demostración pues es en realidad, pues no es tan complicada. Nosotros queremos demostrar esto. Entonces lo pongo aquí. Por demostrar el valor absoluto de la distancia de x a A menos la distancia de y a A es menor o igual que la distancia de x a y. Pero demostrar eso es lo mismo que demostrar cuando abren el valor absoluto, ¿no? Entonces es lo mismo que demostrar menos distancia de x a y es menor o igual que distancia de x a A. Ay. Distancia de x a A menos distancia de y a A. Y esto es menor o igual que distancia de x a y, ¿no? Entonces, demostrar eso es lo mismo que demostrar lo de abajo. Pero demostrar eso es lo mismo que demostrar una desigualdad por cada una, ¿no? Entonces hay que demostrar, es lo mismo que demostrar, menos distancia de x a y es menor o igual que distancia de x a A menos distancia de y a A y, ¿no? Distancia de x a A menos distancia de y a A es menor o igual que distancia de x a y. Entonces, este es lo que hay que demostrar. Bueno, aquí debe haber dicho antes, al principio, como que sean x y y, ¿no? Antes, ¿no? Como sean x y y en x. Ahora sí, entonces se sigue esto. Hay que demostrar esto, ¿no? Bueno, ya lo puse ahí, lo agregué. Entonces, pues vamos a demostrar una desigualdad de estas y ustedes hacen la otra, ¿no? Entonces vamos a demostrar esta de acá, ¿sí? Entonces vamos a demostrar que la distancia de x a A es menor o igual que la distancia de x a y. Perdón, la distancia de x a A menos la distancia de y a A es menor o igual que la distancia de x a y. Pero demostrar esa es lo mismo que demostrar, ¿no? Por ejemplo, que la distancia de x a A pues es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a A, ¿no? Entonces, si tenemos lo de abajo, pues tenemos lo de arriba, ¿no? Entonces, pues vamos a probar esta. Entonces, recuerden que estos de acá, distancia de x a A, ¿quién es? Pues es el ínfimo de las distancias de x a A, tal que A está en A. ¿Y quién es distancia de y a A? Pues es el ínfimo de las distancias de x, perdón, de y a A, tal que A está en A, ¿no? Bueno, entonces, pues lo que vamos a demostrar es que tenemos aquí la desigualdad sin el A, con el A minúscula. Entonces vamos a dar un A minúscula en A. Sea A en A. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces,
distancia de X a A, por la desigualdad del triángulo le voy a poner allí en medio el Y, ¿no? Es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a A. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es tomamos ínfimos de ambos lados. Entonces el ínfimo de la distancia de X a A, tal que A está en A, es menor o igual que la distancia de X a Y más, perdón, lo pueden poner así, antes, un paso antes, es menor o igual que el ínfimo de las distancias de X a Y más las distancias de Y a A, tal que A está en A. Pero el ínfimo abre las sumas y aparte este no depende de A, entonces lo podemos sacar y nos va a quedar así que esto es igual a la distancia de X a Y más el ínfimo de las distancias de Y a A, tal que A está en A, ¿no? Y entonces pues ya esta de acá es la distancia de X a A y esta de acá es la distancia de X a A, de Y a A, y pues ya tenemos una desigualdad, ¿no? Entonces la distancia de X al conjunto A es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y al conjunto A, ¿no? Y entonces ya tenemos una desigualdad, esta de acá, ¿no? Análogamente se prueba la otra, ¿no? Análogamente menos distancia de X, ¿cuál es? A ver, espérenme, es que no lo veo. Menos distancia de X a Y es menor o igual que distancia de X a A menos distancia de Y a A, ¿no? Es menor o igual que distancia de X a A menos distancia de Y a A. Es lo mismo, ¿no? En realidad nada más hay que pasar este para acá, hay que pasar este para acá y la argumentación es la misma, ¿no? Y entonces ya, ¿no? Entonces pues se demuestra que la distancia en valor absoluto de X a A menos distancia de Y a A es menor o igual que la distancia de X a Y, ¿no? Es la continuidad, ¿sí? De hecho, pues si ustedes lo observan en un dibujito, pues sí se ve, ¿no? Porque si ustedes aquí tienen, digamos, fuera del conjunto A, ¿no? Todo y aquí tienen X, por aquí tienen Y, ¿no? Entonces la distancia de X a A como que es esta, y la distancia de X a Y a es esta. Entonces, la diferencia de esas dos distancias, pues debe de ser menor o igual que la distancia de X a Y. O sea, como que la diferencia entre esta y esta, como que es algo chiquito, es menor o igual que la distancia de X a Y, ¿no? Entonces, pues bueno, sí se ve, sí se alcanza a creer, ¿no? Que es así como cierto. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es una propiedad de las distancias de X a, de lo que estábamos definiendo la vez pasada. Y les digo, lo que vamos a usar, esto es para pues dar ejemplos de funciones continuas. Bueno, y hay otra distancia entre dos conjuntos que estábamos definiendo acá. La distancia entre dos conjuntos se define así. Y bueno, esa distancia que definimos acá en realidad no es una distancia en el conjunto potencia. O sea, si nosotros quisiéramos agarrar el conjunto potencia, ¿no? Piensen en el conjunto potencia de X, P de X, ¿no? Entonces acá, ¿cómo puedo definir una distancia entre subconjuntos? Una distancia en P de X, ¿no? O sea, si yo tengo un conjunto ahí en un espacio métrico A y tengo otro conjunto en un espacio métrico B, ¿cómo puedo hablar de la distancia entre estos dos conjuntos, ¿no? ¿Cuál sería mi distancia? ¿Está bien? Entonces, una primera, pues no sé, idea sería definirlo así, como el ínfimo de distancias de A a B, tal que A está en A y B está en B. Pero resulta que eso no cumple ni siquiera la primera propiedad, que la distancia de AB es igual a 0, si solo si X es igual a 0. Entonces,
fíjense, distancia de AB igual al ínfimo de vamos a poner distancias entre A y B tal que A está en A, B está en B, no es una distancia en la potencia de X. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, pues falla mucho la situación de que si la distancia de si A es igual a B, entonces, bueno, esta sí cumple, ¿no? Si A es igual a B, entonces es claro que la distancia de A a B es igual a 0, ¿no? Esta sí, pues es inmediata, ¿no? Pero si distancia de A a B es igual a 0, no necesariamente, bueno, vamos a poner así con el P implica Q. Entonces, que distancia de AB sea igual a 0 no implica que A sea igual a B, ¿no? Porque pues pueden tener dos conjuntos ajenos, ¿no? Que no necesariamente son iguales. A intersección B que sea distinto del vacío, ¿no? Por ejemplo, en el plano, ¿no? Pueden tener así, pues, dos conjuntos así que se intersecten, ¿no? O sea, que aquí haya intersección. Entonces la distancia son distintos y la distancia de AB es igual a 0, ¿no? Porque si esto pasara, pues toman un X0 que está en A intersección B. Entonces, pues la distancia de X0 a X0, ¿no? Sería igual a 0. Entonces, pero X0 es un punto en A y X0 es un punto en B. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes tomen las distancias de A a B, pues es el ínfimo de las distancias de puntos en A a puntos de la distancia de puntos de A a puntos de B. Pero ese es 0 porque se alcanza, ¿no? Esto es igual a 0, ¿no? Que es la distancia de X a 0 a X0. Entonces, y no tienen por qué ser iguales, ¿no? O sea, que sean ajenos, digo que la intersección sea distinta al vacío, no me implica que sean iguales, ¿no? Entonces, pues no, esto no es una métrica, no es una distancia, no es una métrica. En el conjunto de la potencia de un conjunto. ¿Está bien? Entonces, para hablar de distancia entre dos conjuntos se necesita algo más, se necesita una definición más, más refinada. O sea, ¿cómo le hago para decir que dos conjuntos están cerca? Dos subconjuntos, por ejemplo, de Rn, ¿cómo digo que dos subconjuntos de Rn están cerca o están lejos? Entonces, no lo vamos a ver acá, pero igual lo puedo poner en la tarea. Es una cosa que se llama la métrica de Hausdorff. La métrica de Hausdorff creo que no me acuerdo con cuántas Fs es Hausdorff, creo que es con dos Fs. Es una forma de medir distancias entre subconjuntos de un conjunto X. ¿Está bien? Y tiene una manera no tan trivial de definirla. Se puede definir es usando puros supremos, pero ahorita no la vamos a ver. Y entonces con esa métrica, pues por ejemplo, ustedes ya pueden decir, por ejemplo, si ustedes crean un dibujo así, ¿no? Que se vaya haciendo chico, ¿sí? Hasta que llegue un punto. Con esa métrica ustedes podrían decir que esta sucesión de conjuntos, digamos A1, A2, A3, esta sucesión de conjuntos converge a este punto P, ¿sí? O sea, como que se va haciendo más chico. Y con esa métrica de Hausdorff sí pueden decir eso. Pueden hablar de convergencia de conjuntos, pero bueno, eso no lo vamos a ver, lo dejo aquí nada más para que pues, lo tengan presente. Bueno, entonces, otro concepto que también se puede hablar en general en espacios métricos es el concepto de conjunto acotado. En espacios métricos, aunque no tengamos la estructura de espacio vectorial como en Rn,
también podemos hablar de conjuntos acotados. Entonces lo voy a apuntar acá, pero necesitamos otra definición pues, también intuitiva que se llama el diámetro de un conjunto en un espacio métrico. Entonces, bueno, definición. Sea X de un espacio métrico. Y A un subconjunto de X. ¿Sí? Entonces, definimos 1. El diámetro de A como se nota así, es una delta. El diámetro de A va a ser el supremo de las distancias de puntos A y B, tal que A está en A y B está en B. Digo, B está en A, perdón, vamos a poner así, tal que A y B están en A. ¿Sí? O sea, agarran las distancias entre puntos de A, ¿no? Como en el diámetro de un círculo, ¿no? Piensen en el círculo relleno con todo lo que está dentro. Entonces ahí pues el supremo se va a alcanzar en puntos antípodas, ¿no? Esta es la distancia máxima, ¿no? Por eso es el diámetro ahí. Si el círculo tiene radio r, el diámetro iba a valer 2r, ¿no? Entonces esa idea la estamos tomando aquí igual. Agarran la distancia entre cualesquiera dos puntos de su conjunto en un espacio métrico el que sea, ¿no? Pueden ser funciones, pueden ser sucesiones, pueden ser r puntos de Rn. Entonces el supremo de esas distancias lo van a llamar el diámetro. Con diámetro de A igual a infinito si el supremo no existe. No existe, ¿no? O sea que pueden tener cosas como, pues en Rn pueden tener pues un hiperplano, ¿no? Algo que sea así. Lo que está arriba de una recta. Entonces aquí pues las distancias entre puntos de A y puntos de B siempre se pueden hacer grandes, ¿no? Porque el hiperplano se extiende. Entonces ahí pues el diámetro decimos que es infinito, ¿no? Y bueno, ya con eso, entonces decimos que un conjunto es acotado si el diámetro de A es finito. Entonces A es acotado o es un subconjunto acotado. Es acotado si el diámetro de A pues es finito. Es decir, el supremo de las distancias de puntos entre A y B con A y B en A es finito, ¿no? Y entonces pues acá pues pueden hacer su dibujo, ¿no? Si este fuera su dibujo, entonces lo que están haciendo es hallar distancias entre dos puntos de A, si este fuera A, ¿no? Y entonces el supremo de esas distancias, que en particular sería como por acá así, ¿no? Pues esas son, es el diámetro. Aquí, de hecho es un máximo, porque aquí se ve que a lo mejor lo alcanzan estos dos puntos, o creo que creo que es por acá, el diámetro en estos dos puntos se alcanza la distancia máxima, pero no siempre, igual como en el caso de la distancia de un punto en conjunto, pues puede ser que el conjunto pues tenga punteado, ¿no? Esté punteado por todo su frontera, ¿no? Entonces aquí pues la distancia entre el supremo como que va a ser pues más o menos por acá, ¿no? Como este largo, pero nunca va a tocar a la frontera, ¿no? O sea, nunca va a haber un punto aquí en la frontera porque está punteado el conjunto y pero sí existe el supremo, ¿no? El supremo de esas distancias pues es eso, ¿no? Entonces pues tengan eso presente, es un supremo, no es un máximo, o sea, nunca pueden decir sea el diámetro de A igual a la distancia entre dos puntos A y B, porque no, eso solamente es cuando tiene supremo. Bueno, entonces, pues propiedades de esto, ¿no? Una propiedad es, pues que el diámetro de A es igual a 0 si solo si hace un punto. Entonces, propiedades. Observación mejor. 1. Bueno, pónganla así, ¿no? Si X de un espacio métrico,
y A un subconjunto de X. Vamos a ponerle 2, A y B, subconjunto de X. Entonces, pues 1, diámetro de A es igual a 0, si solo si A es un punto. A es igual a X, ¿no? Un solo punto. ¿Está bien? O X0 si quieren. Vamos a ponerle X0 como un punto fijo, ¿no? Y 2, si A está contenido en B, entonces, ¿no? El diámetro de A es menor o igual que el diámetro de B. ¿Está bien? Entonces, pues pueden preguntarse si aquí es un sí solo sí. Si el diámetro de A es menor o igual que el diámetro de B, ¿pasará que A está contenido en B? Pues no sé, es una pregunta, ¿no? Que la pueden responder. Bueno, entonces el 1, ¿por qué es cierto el 1? Porque primero, si A es un punto, pues es inmediato, ¿no? Entonces es claro que el diámetro de A pues es igual a 0. Porque pues nada más es la distancia entre dos puntos del conjunto, pues nada más es él y el mismo, ¿no? Y pues eso siempre da 0. Ahora el regreso, supongamos ahora que el diámetro de A es igual a 0. Y supongamos que hay un punto, que hay dos puntos distintos. Supongamos que X y Y están en A y X es distinto de Y, ¿no? Entonces, pues va a pasar lo siguiente, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, la distancia de X a Y es mayor estricto que 0, porque como son distintos, la distancia es distinta de 0, entonces debe ser mayor que 0 porque es positiva, ¿no? Es mayor o igual que 0 la distancia. Pero esto es menor o igual que el diámetro, porque son puntos en A, ¿no? Pero esto tiene que ser igual a 0 por hipótesis. Entonces, pues tendríamos una contradicción. Tendríamos que, pues 0 es menor estricto que 0. Entonces, pues no puede pasar, ¿no? Bueno, en realidad pudieron haber hecho la pudieron haber hecho así. Nada más se quedan con esto. Entonces el diámetro de A tendría que ser mayor que 0 y es una contradicción porque estoy suponiendo que es igual a 0. Entonces, pues A debe ser un solo punto. ¿Sí? Bajo la suposición de que el diámetro de A es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa esta propiedad? Porque lo que vamos a probar ahorita es una propiedad en general en espacios métricos que dice que si ustedes tienen dos conjuntos acotados, entonces la unión también es un conjunto acotado. ¿Está bien? Entonces, me falta todavía, ¿verdad? Todavía no acabo el 2, ¿no? Sí, me estaba yo yendo a otro. Entonces, supongamos aquí ahora que A sí está contenido en B, ¿no? Entonces quiero demostrar que los diámetros son menores o iguales. Pues en realidad es sencillo porque si ustedes toman Z y W en A, entonces por la contención pues, Z y W están en B y por tanto, ¿no? Como el diámetro de B es el supremo, pues la distancia de Z a W pues es menor o igual que el diámetro de B. Pero fueron cualesquiera Z y W en A, y entonces demostrando que esta es una cota superior para los elementos de acá. Entonces, el diámetro de A, porque es la menor de las cotas superiores, es el supremo, es menor o igual que el diámetro de B. Y ya, ¿no? Bueno, entonces, pues eso es un resultado. A ver, espérenme.
Bueno, ahora sí vamos a probar el que les decía. Que dice que si ustedes tienen un espacio métrico dos conjuntos, entonces la unión es un conjunto acotado. Y y el diámetro se puede decir que es menor o igual que cierta cota. Entonces, bueno, acá, proposición. Sea X de un espacio métrico. Y ya, coma B. Conjuntos de X. ¿Sí? Acotados. Entonces, la conclusión es que el diámetro de A unión B, entonces A unión B, perdón, primero, entonces A unión B es acotado y el diámetro de A unión B es menor o igual que el diámetro de A más el diámetro de B, ¿sí? Más la distancia de A a B, ¿no? Donde esta es la distancia entre los dos conjuntos definidos en la clase anterior, ¿sí? Bueno, entonces, se dan cuenta, es menor o igual, no es igual, ¿no? Y pues sí es como de esperarse, ¿no? Si ustedes aquí tienen su conjunto A, por aquí tienen su conjunto B, entonces el diámetro de la unión, que sería estos dos, ¿sí? Pues sería más o menos como, pues no sé, ¿no? Algo así como de esta longitud, desde aquí hasta acá. Un punto en la frontera de A de este lado, un punto en la frontera B de este lado. Entonces sería como el diámetro de A unión B. Pero dice que eso es menor o igual que el diámetro de A, pues que sería algo de este estilo, más el diámetro de B, que sería algo de este estilo, más la distancia entre los dos puntos, que sería pues más o menos este estilo. O sea, pues tiene sentido, ¿no? No es así como descabellada la desigualdad. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, hay casos en los que se puede dar la igualdad, pues a lo mejor cuando estos dos se juntan, ¿no? Cuando están como tangentes, como dos, círculos, tangentes pegados, ¿no? Entonces ahí se puede dar el diámetro. ¿No? O sea, sí hay casos, ¿no? A lo mejor un problema sería encontrar bajo qué condiciones, ¿no? Necesarias o suficientes o necesarias y suficientes se da la igualdad del diámetro de A igual al diámetro de A unión B. Entonces, en este caso, ¿cuándo se puede quitar esto, ¿no? Bueno, es una pregunta que no la vamos a responder ahorita, más es como para que los piensen, ¿no? Eh, en particular, lo que está diciendo acá, ahorita lo notamos como corolario, en particular está diciendo que la unión finita de conjuntos acotados es acotado. ¿Saben qué? Mejor vamos a escribirlo acá, por acá abajo. En particular, unión finita de acotados es acotado, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso se sigue inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es la demostración de esto? No es en realidad así como muy complicada, fíjense, la demostración. Entonces, pues, ¿quién es este? Este es un supremo, ¿no? Diámetro de A unión B es el supremo de distancias entre X y Y, tal que X está en A y Y está en B. Este es su supremo, ¿no? Entonces quiero demostrar que es menor o igual que esta cosa de acá. Entonces voy a agarrar cualquiera de estos, ¿no? Cualquier dos puntos. Ah, perdón, aquí estoy mal. X y Y en A unión B. Tal que X y Y están en A unión B. Entonces voy a agarrar dos de A unión B. Y voy a demostrar que su distancia de esta de acá es menor o igual que este número. Entonces el supremo debe ser la cota inferior. La cota superior más chica, pues debe ser menor o igual que esto de acá. Y ya, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Sean X y Y en A. Entonces quiero demostrar
en A unión B, perdón, que la distancia de X a Y es menor o igual que el diámetro de A más el diámetro de B más la distancia de A a B. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues tomo 2 ahí, ¿no? En A unión B. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que ambos estén en A, ¿no? Que me los tomé acá. X, lo voy a pintar con rojo para que lo vean. Puede pasar que ambos están acá en A, ¿sí? Puede pasar que ambos estén en B. Vamos a pintarlo con morado. Que X y Y pues estén en los dos en B. O puede pasar que, pues ya no sé qué color, pues no, azul. Puede pasar que uno esté en A y el otro esté en B. Entonces tenemos como pues varios casos. En realidad pues es sencillo porque fíjense, si X y Y por ejemplo están en A, ¿no? Entonces, pues la distancia de X a Y es menor o igual que el diámetro de A. Porque si nos regresamos a cuánto es el diámetro de un conjunto, ¿no? Es el supremo, ¿no? De las distancias entre dos puntos de A. Entonces, este tendría que ser menor o igual que este. Pero pues esto es menor o igual que si yo le sumo las otras dos cantidades, porque son mayores o iguales que 0, ¿no? Más diámetro de B, más distancia de A. A ver, esto es mayor o igual que 0 y esto es mayor o igual que 0. Entonces por eso pues debe de ser mayor o igual que el diámetro de A unión B. Y entonces aquí ya estaría, ¿no? Igual, ¿no? Si X y Y están en B, los dos, pues también la distancia de X a Y pues es menor o igual que el diámetro de B. Pero esto es menor o igual que el diámetro de A más diámetro de B más distancia de AB. Es lo mismo, ¿no? Entonces en ese caso también estaría, ¿no? Ahora el caso, digamos, el caso de los puntos azules, que uno estuviera en A y otro estuviera en B, ¿no? Entonces, supongamos ahora que X está en A y Y está en B, ¿no? Y podemos suponer, así como pensando que pues está en uno y X está en A pero no está en el otro, Y está en B pero no está en A. A ver si ahorita eso nos ayuda, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, por una desigualdad anterior, si A está en A es un punto de A y B agarro cualquier otro punto de B, digamos que estamos con cualquier punto en A y cualquier punto de B, ¿sí? Aunque estamos en este caso, agarramos cualesquiera de A y cualquiera de B. Por eso les puse distintos, A y B. Entonces, por una desigualdad anterior, sabemos que la distancia de X a Y menos la distancia de A a B, ¿sí? Es menor o igual que la distancia de las primeras entradas, la distancia de X a A, más la distancia de Y a B. Esta es la que probamos, creo que por acá, ¿no? Es esta de acá, ¿no? Entonces, por esta desigualdad que ya probamos, tenemos esta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, pero esta de acá es mayor o igual que la distancia de X a Y más distancia de A a B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mover lo siguiente. Entonces, fíjense, entonces, ¿cuál es el que voy a mover? Ah, fíjense, todavía no. Observen. Estamos en el caso en que A está en A, lo voy a subrayar para que lo vean. Estamos en el caso en que A está en A es un punto de A, cualquiera. Ya está en B y B es un punto en B cualquiera. Entonces, estos dos al estar en A, su distancia es menor o igual que el diámetro. Y estos dos al estar en B, su distancia es menor o igual que el respectivo diámetro. Entonces, esto es menor o igual que el diámetro de A
más el diámetro de B. Y ahora sí, entonces voy a mover este para acá, fíjense. Entonces la distancia de X a Y es menos diámetro de A menos diámetro de B es menor o igual que distancia. A ver, espérenme, es que ese es el que no quiero. Ah, es que aquí estoy mal. Aquí lo puse mal porque aquí va con menos, ¿no? Porque el valor absoluto siempre es mayor o igual que sin valor absoluto. Entonces, aquí va a quedar, lo mando para acá. Y lo que hice fue estos dos mandarlos para el otro lado. Entonces va a quedar que esto es menor o igual que la distancia de A B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esto de acá es una cota inferior para los elementos de acá, de distancias de A a B, con puntos A en A y B en B. ¿Pero eso quién es? Según nuestra definición anterior, no sé si estuve acá, sí está acá. Eso de ahí es el ínfimo de estas cosas, es exactamente la que llamamos distancia de A a B, distancia entre el conjunto A y el conjunto B. Bueno, pues entonces lo está diciendo que esto de acá es una cota inferior para los elementos de acá. Entonces, como el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores, entonces distancia de X a Y menos diámetro de A menos diámetro de B, pues es menor o igual que la distancia entre A y B. Y entonces ya nada más movemos para el otro lado. Entonces distancia de X a Y es menor o igual que la distancia de A a B más el diámetro de A más el diámetro de B, ¿no? Y entonces, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a que esto pasa con X y en A, con X y Y en la unión. Aquí tenemos la otra, ¿no? Esta de acá, y aquí tenemos por acá la otra. Entonces, en todos los casos, la distancia de X a Y, esta de acá, es menor o igual que el diámetro de A más el diámetro de B más la distancia de AB. Entonces, esto de acá es una cota superior para los elementos de acá, ¿no? Y el supremo de esto, entonces, sería la más chica de las cotas superiores. Entonces, nos va a quedar así. Entonces, el diámetro de A unión B, que es igual al supremo de distancias de X a Y, tal que X y Y están en A unión B. Pero acabamos de mostrar que esto es menor o igual que el diámetro de A más el diámetro de B más la distancia de A a B. Y ya, ¿no? Entonces demostramos que el diámetro de A es menor o igual que el diámetro de B más el diámetro de A más el diámetro de B más la distancia de A a B. Y ya, ¿no? Entonces, pues esta es otra propiedad de los conjuntos en espacios métricos. Entonces, en particular, pues ya sabemos qué quiere decir que un conjunto sea acotado, usando la definición del diámetro. Y que la unión finita de conjuntos acotados, pues es acotada, ¿no? Obviamente la unión infinita, pues de conjuntos acotados, pues no va a ser acotada, ¿no? Entonces, bueno, ya la siguiente clase vemos los temas de espacios normados. Ya nos vamos a centrar más en cosas más particulares, que son los espacios normados. Vamos a hablar de continuidad en espacios, perdón, de convergencia en espacios métricos y en particular en espacios normados, como se ve ahí. Cómo se ve la convergencia en Rn, cómo se ve la convergencia en diferentes espacios de sucesiones, la propiedad de la completez, y después pues ya estaríamos entrando en topología y continuidad. Bueno, entonces aquí detenemos el video, nos vemos en el siguiente.